El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. En el corazón de un jardín escondido detrás de la imponente mansión de los Lombardo, dos jóvenes se encontraban en secreto. Gael, heredero de una de las familias más poderosas del país, sostenía con ternura las manos delicadas de Ximena, una humilde vendedora de flores que había conquistado su corazón de manera avasalladora. «Nunca pensé que podría amar a alguien así», murmuró Gael, deslizando los dedos por el rostro de Ximena, como si quisiera memorizar cada detalle de ella. Ximena sonrió, pero en sus ojos había una mezcla de felicidad y temor. Sabía que ese amor era imposible. Él pertenecía a un mundo donde el dinero y el poder dictaban las reglas, mientras que ella era solo una muchacha sencilla, acostumbrada a luchar por su propia supervivencia. «¿Y si nos descubren?», susurró, inquieta. «Tu madre jamás aceptaría esto». Gael apretó su mano con más fuerza, tratando de transmitirle seguridad. «No importa lo que piensen. Te amo, y eso es lo único que importa». El corazón de Ximena latió con fuerza. Quería creerle, quería permitirse soñar con un futuro a su lado, pero en el fondo sabía que el destino no solía ser amable con personas como ella. Los encuentros eran siempre furtivos, robando minutos entre los compromisos de Gael y las largas jornadas de trabajo de Ximena. Entre el aroma de las flores que ella vendía, compartían besos apresurados y promesas de amor eterno. Pero la tensión crecía cada día. El mundo de él estaba lleno de reglas estrictas, y la mirada vigilante de su madre, doña Fernanda, parecía acecharlo siempre. Una noche, mientras caminaban por calles empedradas lejos de miradas curiosas, Gael sacó una pequeña cadena de oro de su bolsillo. «Quiero que la tengas», dijo, colocando el delicado dije en su mano. «Es una promesa». Ximena lo miró, conmovida. «¿Una promesa de qué?». Gael se acercó, sus labios rozando los de ella. «De que, pase lo que pase, mi corazón siempre será tuyo». Ella sonrió y sujetó el dije con fuerza. Por un instante, quiso creer que ese amor resistiría todo. Pero no sabía que esa promesa sería puesta a prueba de la peor manera posible. La mansión de los Lombardo exhalaba lujo y tradición. Lámparas de cristal iluminaban los pasillos, y los tapices elegantes en las paredes contaban la historia de una familia que, durante generaciones, había acumulado poder e influencia. Doña Fernanda, la matriarca, era la guardiana implacable de ese legado. Ninguna decisión en su casa se tomaba sin su aprobación. Ninguna mancha en la reputación de la familia era tolerada. Aquella tarde, sentada en un sillón de terciopelo rojo, sus ojos afilados se posaron sobre una sirvienta que titubeaba frente a ella. La mujer sostenía un sobre entre sus dedos temblorosos. «Habla de una vez», ordenó doña Fernanda, impaciente. La sirvienta tragó saliva antes de revelar el contenido de la carta anónima que había llegado a la mansión. Las palabras eran directas, como una daga afilada: «Su hijo se rebaja al nivel de los pobres. Se encuentra en secreto con una florista en las calles de la ciudad». La sangre de doña Fernanda hirvió. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el papel mientras su mente trabajaba rápidamente. Un escándalo como ese no podía salir a la luz. Gael estaba destinado a un matrimonio ventajoso, a una alianza poderosa, y no a perderse por una cualquiera. Esa misma noche, cuando Gael regresó a casa, encontró a su madre esperándolo en el gran salón. Su expresión era una tormenta contenida. «¿Dónde estuviste?», preguntó con voz fría. Él dudó por un segundo antes de responder. «Salí a dar una vuelta, nada importante». Los ojos de ella se entrecerraron. «No me mientas, Gael. Sé todo. Sé de esa muchacha. Sé que te ves con ella como si fueras un cualquiera». El corazón de él dio un vuelco. ¿Cómo lo había descubierto su madre? Su pecho se llenó de una mezcla de miedo y rabia. «Mamá, la amo. Ximena es la mujer más increíble que he conocido. Tal vez no tenga nuestra riqueza, pero tiene un corazón puro». Doña Fernanda se levantó lentamente, la furia creciendo con cada palabra de su hijo. «¿Amor? ¿Qué tontería es esa? Eres un Lombardo. Llevas el nombre de una familia que ha construido un imperio. No voy a permitir que lo destruyas por una pobre tonta insignificante». Gael apretó los puños. Nunca había enfrentado a su madre de esa manera. «No voy a abandonarla». La matriarca se acercó, su voz ahora más baja, pero cargada de amenaza. «Si no terminas con esto ahora, olvídate del lujo, de los viajes, de los negocios y de todo el dinero que sostiene tu vida cómoda. Dejarás de ser mi hijo». La amenaza cayó sobre él como un golpe brutal. Gael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Había crecido rodeado de poder y riqueza. No conocía otra realidad. Perder todo aquello. ¿Ximena lo entendería? ¿Podrían sobrevivir sin el respaldo de la fortuna de los Lombardo? Las palabras de su madre resonaban en su mente cuando, la noche siguiente, encontró a Ximena en el jardín de siempre. Ella corrió a su encuentro con una sonrisa inocente, sin imaginar que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué pasa? Te ves diferente, dijo ella, preocupada. Gael evitó mirarla a los ojos. Sabía que, si lo hacía, no tendría el valor de decir lo que debía. Ximena, esto, lo nuestro, tiene que terminar. El rostro de ella se llenó de incredulidad. ¿Qué? Él tragó saliva y endureció el corazón. Nunca te amé. Solo fue un juego. Pensé que sería divertido, pero ahora veo que fui un tonto. Los ojos de Ximena se llenaron de lágrimas al instante. Estás mintiendo. Gael sintió su pecho romperse, pero se obligó a continuar. Acéptalo, Ximena. Nunca fuiste parte de mi mundo. El viento frío cortaba su piel, pero nada dolía más que esas palabras. Lo miró por última vez, esperando que se arrepintiera, que confesara la verdad. Pero Gael mantuvo el semblante impasible, aunque por dentro se despedazaba. Sin decir nada más, Ximena dio media vuelta y se alejó corriendo, llevándose consigo el amor que una vez creyó verdadero. Gael, solo en el jardín oscuro, sintió el sabor amargo de la traición, no a Ximena, sino a sí mismo. Ximena corrió sin mirar atrás. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Le faltaba el aire, pero el dolor que le desgarraba el alma era mucho peor que cualquier cansancio. Las palabras de Gael resonaban en su mente como cuchillas afiladas, cortando cualquier rastro de esperanza que pudiera quedar. Nunca te amé. Solo fue un juego. Eso no podía ser cierto. No podía. Cuando finalmente se detuvo, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas en medio de la plaza vacía. Las luces de los faroles iluminaban su rostro bañado en lágrimas. El dije que Gael le había regalado seguía en su mano temblorosa. Lo apretó con fuerza contra su pecho, como si quisiera arrancar de sí ese amor que ahora la condenaba al sufrimiento. ¿Por qué? Susurró con la voz ahogada por el llanto. Las calles estaban en silencio, pero dentro de ella un torbellino de emociones se estrellaba sin control. Recordó cada sonrisa, cada promesa, cada mirada enamorada de Gael. ¿Todo había sido una mentira? Su corazón se negaba a aceptarlo. Pero entonces, ¿por qué él le había dicho palabras tan crueles? Al día siguiente, Ximena no salió a vender flores. Permaneció encerrada en su pequeño cuarto, acostada en la cama angosta, mirando el techo sin ver nada. Su tía Dolores, una mujer fuerte y de mirada severa, entró con una bandeja de comida y suspiró al verla en ese estado. ¿Hasta cuándo vas a llorar por un hombre que no te merece?, dijo, sentándose a su lado. Ximena no respondió. Los ricos son todos iguales, niña. No se mezclan con gente como nosotros. Deberías agradecer que lo descubriste antes de sufrir más. Pero Ximena no podía agradecer. No podía simplemente olvidar. El amor que sentía por Gael no era algo que desaparecería de un día para otro. Dolía. Dolía como si su pecho se partiera en 1000 pedazos. El tiempo pasó, pero la herida permaneció abierta. Intentó seguir adelante, retomó su trabajo vendiendo flores, pero su mirada ya no tenía el mismo brillo. Su sonrisa se volvió escasa. Y entonces, pocas semanas después, el destino la golpeó una vez más. Ximena comenzó a sentirse extraña. Debilidad, mareos, náuseas. Al principio pensó que solo era el estrés y la tristeza, pero con el paso de los días, los síntomas se volvieron imposibles de ignorar. Una tarde, después de casi desmayarse en la plaza, su tía la arrastró hasta la pequeña clínica del barrio. El médico, tras examinarla, le dio el diagnóstico con una expresión seria. Señorita, está embarazada. Ximena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón se aceleró, no de felicidad, sino de miedo. Todo su cuerpo tembló. Embarazada, de Gael. El hombre que la abandonó, que la humilló, que le dijo que nunca la amó. Las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo criaría a un hijo sola? Su tía la miraba en silencio, esperando una reacción. Pero Ximena no dijo nada. Solo pasó la mano por su vientre aún imperceptible y sintió una mezcla de temor y amor crecer dentro de ella. Gael se había ido, pero dentro de ella, una parte de él seguía viva. Y en ese momento, Ximena hizo una promesa: jamás permitiría que su hijo sufriera como ella había sufrido.
La noche cubría la Ciudad de México con su manto estrellado, pero Ximena no encontraba consuelo en la oscuridad. Sentada al borde de la cama, con las manos sobre su vientre aún imperceptible, sentía una tormenta rugiendo dentro de ella. Ya no era solo su dolor lo que importaba. Ahora, llevaba una nueva vida dentro. Una vida que dependía de ella y solo de ella. Las palabras de su tía resonaban en su mente. No puedes quedarte aquí, niña. En esta ciudad, nunca escaparás de la sombra de los Lombardo. Si quieres un futuro para ti y tu hijo, tienes que irte. Ximena sabía que era cierto. Cada calle, cada plaza, cada perfume de flores le recordaba a Gael. Si se quedaba, terminaría perdiéndose en ese sufrimiento. Tenía que empezar de nuevo, lejos de ese dolor, lejos de aquel hombre al que un día amó más que a sí misma. A la mañana siguiente, con el corazón oprimido y lágrimas contenidas, guardó su escasa ropa en una maleta vieja. Su tía, aunque dura, la ayudó con todo. En Monterrey, tengo una prima que puede darte techo y trabajo. No será fácil, pero lo lograrás. Ximena tomó la mano de su tía con fuerza. Gracias por todo. La despedida fue silenciosa. Con la maleta en una mano y el dije de Gael en la otra, Ximena dejó atrás la ciudad que había sido testigo de su mayor amor y su peor desilusión. El viaje fue largo y agotador, pero dentro de ella crecía una determinación que nunca antes había sentido. Al llegar a Monterrey, la realidad se impuso con crudeza. La casa de su tía Carmela era humilde, y el trabajo que le ofrecían en una pequeña florería exigía esfuerzo y dedicación. Pero Ximena no se quejó. Día tras día, aprendió a ser fuerte. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta la noche y ahorraba cada centavo. Su vientre empezó a crecer, y con él, su voluntad de salir adelante. Ya no era la joven ingenua que soñaba con príncipes encantados. Ahora, era una mujer decidida a construir un futuro digno para su hijo. Los meses pasaron y finalmente llegó el día. Entre dolor y esfuerzo, Ximena trajo al mundo a un niño. Cuando el médico lo colocó en sus brazos, las lágrimas que rodaron por su rostro ya no eran de tristeza. Mi amor, susurró, acunándolo contra su pecho. Lo llamó Emiliano. Su nombre significaba fuerza y lucha, exactamente lo que ella quería para su vida. Desde ese momento, Ximena nunca más miró atrás. Su corazón aún tenía cicatrices, pero ahora tenía un motivo para seguir adelante. Gael era solo un recuerdo lejano. El pasado se había quedado en la Ciudad de México, pero el futuro estaba en sus manos. Los años pasaron como un suspiro, pero Ximena ya no era la misma joven ingenua que un día soñó con un amor imposible. La mujer que ahora caminaba por las calles de Monterrey con paso firme y mirada decidida era el resultado de dolor, superación y lucha. La vida no le dio ninguna facilidad. Criar a Emiliano sola fue un desafío diario. Trabajó en varias florerías, hizo turnos extra por las noches y, siempre que pudo, estudió. No quería solo sobrevivir. Quería triunfar. Quería que su hijo tuviera todo lo que ella nunca tuvo. El pequeño Emiliano creció rodeado de amor, sin sentir nunca la ausencia de un padre. Ximena fue madre y padre a la vez. Ensayó sonrisas cuando el cansancio amenazaba con vencerla, contó cuentos antes de dormir aunque su cuerpo estuviera agotado y secó sus propias lágrimas en silencio para que él nunca la viera débil. Pero en el fondo, Ximena sabía que el amor no bastaba. Necesitaba darle más. Más seguridad, más oportunidades, un futuro que no estuviera marcado por las mismas limitaciones que ella enfrentó. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con los ahorros que juntó a lo largo de los años, invirtió en su propio negocio. Ya no era solo una simple vendedora de flores, sino la dueña de su primera tienda, pequeña, pero suya. Se dedicó por completo, innovó, hizo contactos, estudió administración y mercadotecnia. Su visión emprendedora y su pasión convirtieron aquel modesto espacio en un negocio próspero. El éxito llegó rápido, y con él, el respeto y la independencia. Pronto, su pequeña florería se convirtió en una referencia en la ciudad, y Ximena comenzó a ser reconocida en el mundo de los negocios. Pero ella quería más. Expandió, abrió nuevas sucursales, creó alianzas. Su cadena de florerías creció, y su fortuna creció con ella. Ahora, Ximena ya no era la muchacha que lloraba por un amor perdido. Era una empresaria exitosa, una mujer que aprendió a levantarse sin necesitar de nadie. Y mientras el pasado parecía cada vez más lejano, el destino preparaba el momento en que todo volvería a salir a la luz. Porque, por más que hubiera enterrado a Gael en sus recuerdos, sabía que algún día sus caminos volverían a cruzarse.
Y esta vez, sería ella quien lo dejaría sin palabras. La ciudad vibraba con la energía de los negocios y las grandes fortunas. Monterrey había sido el escenario del ascenso de Ximena, pero ahora era momento de volver a sus orígenes. Su imperio estaba consolidado, su cadena de florería se expandía sin límites y su influencia crecía día tras día. Pero el verdadero triunfo no era el dinero. Era la mujer en la que se había convertido. Fuerte, independiente, intocable. Ximena había pasado años sin pisar la Ciudad de México, pero al mirar por la ventana del avión privado que ahora le pertenecía, supo que ya nada en ese lugar le causaba miedo. No regresaba como una joven ingenua, sino como una mujer que había tomado las riendas de su propio destino. La noticia de su llegada no tardó en esparcirse. Su nombre era sinónimo de éxito, y su empresa, un imperio que ahora dominaba el mercado de flores y decoración de eventos lujosos. Invitaciones a cenas de gala, reuniones con empresarios influyentes y entrevistas para revistas reconocidas comenzaron a llegar incluso antes de que aterrizara. El pasado había intentado destruirla, pero ahora la Ciudad de México la recibía con los brazos abiertos. Esa noche, vestida con un elegante vestido rojo que realzaba su presencia imponente, Ximena entró en uno de los eventos más exclusivos de la ciudad. El salón, iluminado por majestuosas lámparas de cristal, estaba lleno de empresarios y figuras de la alta sociedad. Caminó con seguridad, sin prisa, consciente de que todas las miradas estaban puestas en ella. Y entonces, ocurrió. A unos metros de distancia, entre copas de champán y conversaciones vacías, Gael estaba de pie. Los años también habían pasado para él, pero el brillo arrogante en su mirada parecía haberse apagado. Su expresión era de sorpresa e incredulidad. La reconoció al instante. Pero esa Ximena no era la misma a la que abandonó años atrás. Ximena cruzó su mirada con la de él por unos breves segundos. Luego, como si fuera solo otro rostro sin importancia entre la multitud, giró con una leve sonrisa en los labios y siguió caminando. Gael quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Ella había vuelto. Y él sabía que no era por casualidad. Gael no podía apartar la mirada de ella. La mujer que atravesaba el salón con elegancia y seguridad era un fantasma de su pasado, pero al mismo tiempo, parecía alguien completamente nueva. Ya no quedaban rastros de la joven dulce e inocente a la que abandonó. En su lugar, estaba una mujer poderosa, dueña de sí misma, admirada por todos a su alrededor. Un nudo se formó en su garganta. Los años habían pasado, pero bastó una sola mirada para que todo lo que creyó haber olvidado regresara con fuerza. Recuerdos que se esforzó por enterrar emergieron uno a uno, sin piedad. Mientras Ximena conversaba con otros empresarios, sin siquiera demostrar que lo había notado, Gael apretó el vaso en su mano. Sintió una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y algo que se negaba a admitir, fascinación. Al otro lado del salón, doña Fernanda también observaba la escena con el rostro tenso. Reconoció a Ximena en cuanto entró. No podía creer lo que veía. Aquella muchacha humilde a la que un día intentó apartar ahora estaba ahí, brillando entre los más poderosos de la ciudad. Y, para su disgusto, llamando la atención de su hijo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó una señora a su lado, intrigada. Ximena Ríos, respondió un empresario con admiración. Una de las mujeres más influyentes en el sector de decoración y eventos de lujo. Dicen que construyó todo desde cero. Doña Fernanda frunció los labios. No podía permitir que esa mujer volviera a acercarse a Gael. Pero era demasiado tarde. Sin poder evitarlo, Gael se acercó. Cada paso se sentía más pesado, como si algo más fuerte que él lo estuviera arrastrando. Ximena notó su presencia antes de escuchar su voz. Su perfume, el sonido de sus pasos, todo le resultaba familiar y, al mismo tiempo, lejano. Sabía que este momento llegaría. Respiró hondo, mantuvo su postura firme y giró lentamente. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ximena, su voz salió baja, casi un susurro. Ella levantó su copa de champán y sonrió, una sonrisa calculada, sin rastro de la vulnerabilidad de antes. Gael, respondió, como si pronunciara el nombre de un desconocido cualquiera. Su indiferencia lo golpeó como una bofetada. Tú, regresaste. Ximena inclinó levemente la cabeza, como si su presencia allí no tuviera ninguna importancia. Los negocios me trajeron de vuelta. Nada más. Gael sintió un nudo en el pecho. ¿Nada más? ¿Después de todo? Antes de que pudiera decir algo más,
un hombre alto y bien vestido se acercó a Ximena y apoyó suavemente la mano en su cintura. «Amor, ¿todo bien?», preguntó el desconocido, mirando a Gael con curiosidad. El corazón de Gael se encogió. «¿Amor?». Ximena sonrió al hombre y luego se giró hacia Gael con un brillo divertido en la mirada. «Ah, lo siento, Gael. Te presento a Leonardo, mi prometido». El impacto fue inmediato. Gael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ximena siguió sonriendo, pero esta vez, había algo más en su expresión. Ahora Gael sabía exactamente lo que era quedarse sin palabras. Gael se quedó paralizado. Las palabras de Ximena resonaron en su mente como un golpe certero. «Mi prometido». Parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El aire parecía faltarle y un sabor amargo se formó en su boca. Ximena, por otro lado, mantuvo la compostura. Su sonrisa era discreta, pero había algo en ella que dejaba claro que esa no era una simple presentación. Era un golpe. Frío, calculado. La venganza servida en el momento exacto. Leonardo, el hombre a su lado, extendió la mano con educación. «Un placer, Gael. He escuchado hablar de ti». Gael le devolvió el apretón de manos con rigidez. Sus ojos pasaron de Leonardo a Ximena, buscando cualquier señal de vacilación en ella. Pero no encontró nada. «Me sorprende», dijo Gael, tratando de controlar su tono. «No esperaba que estuvieras comprometida». Ximena soltó una risa suave, como si su comentario no fuera más que una formalidad. «El tiempo pasa, Gael. Todos seguimos adelante». Esas palabras dolieron más de lo que imaginó. ¿Ella realmente había seguido adelante? La observó con atención. Su mirada era firme, sin rastro de la chica a la que un día lastimó. Antes de que pudiera responder, uno de los anfitriones del evento se acercó. «Señorita Ríos, nos gustaría una foto con nuestros invitados especiales». Ximena sonrió y miró a Gael y Leonardo. «Discúlpenme, pero me necesitan. Nos vemos por ahí, Gael». Y, con eso, se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, Gael apenas pudo dormir. Se giraba en la cama, sintiendo un malestar que no podía explicar. Lo que más le molestaba no era el hecho de que Ximena hubiera regresado. Ni siquiera que estuviera comprometida. Era el hecho de que, por primera vez, ella parecía no importarle en absoluto. Eso lo consumía. Durante años, intentó olvidarla. Enterró la culpa, se convenció a sí mismo de que había tomado la decisión correcta. Pero verla así, exitosa, feliz, sin el menor rastro del dolor que creía haberle causado, era insoportable. Necesitaba volver a verla. En los días siguientes, buscó información sobre ella. Descubrió que su empresa acababa de cerrar un contrato millonario con una de las cadenas hoteleras más importantes del país. Sabía que eso significaba eventos, fiestas y encuentros con la alta sociedad. No pasaría mucho tiempo antes de que sus caminos volvieran a cruzarse. Y esta vez, se aseguraría de que Ximena no lo tratara como a un desconocido. Gael estaba inquieto. Desde el encuentro con Ximena, algo dentro de él no le daba descanso. No era solo el hecho de que ella había vuelto, sino la manera en que lo trató. La frialdad, la indiferencia, la forma en que siguió adelante sin siquiera titubear al verlo. No podía aceptar eso. En los días siguientes, la presencia de Ximena parecía estar en todas partes. Su nombre surgía en conversaciones, su rostro aparecía en portadas de revistas de negocios, su empresa era mencionada como una de las más innovadoras del sector. Cuanto más escuchaba sobre ella, más crecía su obsesión. Fue entonces cuando descubrió algo que lo hizo detenerse en seco. En un reportaje sobre la trayectoria de Ximena, una foto llamó su atención. Estaba acompañada de un niño. Un niño de aproximadamente 7 años, de cabello oscuro y mirada seria. El corazón de Gael se aceleró. Había algo en ese rostro que lo inquietaba. Al principio, la idea le pareció absurda, pero una inquietud profunda comenzó a crecer dentro de él. Necesitaba estar seguro. Esa misma noche, Gael le pidió a uno de sus contactos que consiguiera información sobre Ximena. En pocas horas, recibió un expediente completo: negocios, entrevistas, eventos. Pero lo que lo dejó sin aliento fue un pequeño detalle al final del informe. Hijo, Emiliano Ríos. Edad, 7 años. 7 años. Gael sintió un escalofrío. Hizo cuentas rápidamente. 7 años. El mismo tiempo desde la última vez que vio a Ximena. La sangre se le heló. La posibilidad se convirtió en certeza en cuestión de segundos.
Emiliano era su hijo. La verdad lo golpeó con fuerza. Una oleada de shock y arrepentimiento lo obligó a sentarse, aturdido. Ximena nunca le dijo nada. Nunca lo buscó. Crió al niño sola, lejos de él, sin darle la oportunidad de saberlo. Gael sintió como la rabia crecía dentro de él. ¿Cómo tuvo el valor de ocultarle algo así? ¿Cómo pudo simplemente borrarlo de la vida de su propio hijo? Tenía que confrontarla. Y esta vez, Ximena no tendría cómo escapar. La noche caía sobre la Ciudad de México, pero Gael no encontraba descanso. La verdad latía en su mente como una herida abierta. Emiliano era su hijo. El hijo que Ximena le ocultó durante 7 años. Cada latido de su corazón traía una nueva ola de rabia y frustración. Necesitaba verla. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, Gael la encontró en el lobby de un hotel de lujo, donde ella se hospedaba para cerrar otro gran contrato. Cuando Ximena lo vio, no mostró sorpresa. Solo alzó la mirada con la misma frialdad que lo atormentaba desde su reencuentro. «Necesitamos hablar», dijo él, con la voz tensa. Ella cruzó los brazos, sin prisa. ¿Sobre qué? Gael apretó los puños. ¿Cómo podía ser tan indiferente? Lo sabes perfectamente. Emiliano. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ximena mantuvo la calma, pero sus ojos brillaron con una mezcla de ironía y desafío. ¿Para qué, Gael? ¿Para que volvieras a rechazarme? ¿Para que tu precioso apellido volviera a pesar más que la vida de tu propio hijo? Sintió el golpe. Quiso responder, pero no encontró palabras. Ximena dio un paso al frente, su voz cargada de un dolor que no había desaparecido del todo. Me humillaste. Me dejaste sola, sin nada. Y reconstruí mi vida sin necesitarte. Emiliano no te necesita. Gael respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. Pero no se rendiría tan fácil. Es mi hijo. Tengo derecho a conocerlo. Ximena soltó una risa amarga. ¿Derecho? Perdiste ese derecho en el momento en que me abandonaste. Gael intentó responder, pero antes de que pudiera decir algo más, Ximena se dio la vuelta y salió del hotel, dejándolo ahí, solo con su culpa. En los días siguientes, todo comenzó a desmoronarse. Su mente era un caos, incapaz de concentrarse en los negocios. Con decisiones erróneas y apuestas arriesgadas, su empresa empezó a sufrir pérdidas. Inversionistas se alejaron. Socios de confianza retiraron su apoyo. En pocas semanas, Gael se vio frente a una crisis que jamás imaginó enfrentar. Mientras tanto, Ximena seguía intacta, su empresa creciendo más que nunca. Parecía que el destino finalmente le estaba cobrando todo lo que había hecho. Y, por primera vez, Gael supo lo que era perderlo todo. La tormenta que se formaba en el horizonte parecía reflejar el torbellino dentro de Gael. Su empresa estaba cayendo, sus inversionistas lo abandonaban, y su credibilidad estaba al borde del colapso. Pero nada lo atormentaba más que la verdad que ahora llevaba consigo. Tenía un hijo. Un hijo que creció sin siquiera saber de su existencia. Ya no podía esperar más. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y descubrir si aún había algo que pudiera recuperar. A última hora de la tarde, estacionó su coche frente a la escuela donde sabía que Ximena solía recoger al niño. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y temor invadiéndolo. Cuando vio a Emiliano salir por los portones, sintió el impacto de una verdad innegable. El niño no era solo un desconocido cualquiera. Podía ver su propio reflejo en ese pequeño rostro. La forma de su cara, la mirada decidida, la forma de caminar. Emiliano era su hijo. Por instinto, dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando vio a Ximena aparecer, caminando hacia el niño y tomándolo de la mano con ternura. Parecían un mundo aparte, una conexión que Gael nunca podría borrar. Emiliano sonreía a su madre mientras le contaba algo con entusiasmo. Gael sintió un nudo en el pecho. Había perdido todo eso. Cada risa, cada momento, cada parte de la infancia de su hijo. Antes de que pudiera moverse, Ximena levantó la vista y lo vio. Su expresión se cerró de inmediato. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz firme y controlada. Emiliano miró curioso al hombre que su madre observaba con tanta severidad. Gael intentó mantener la calma, pero su voz salió cargada de emoción. «Solo quiero hablar con él». Ximena se colocó instintivamente entre los dos. «No, no tienes ese derecho». Los ojos de Emiliano brillaron con curiosidad. «Mamá, ¿quién es él?». Ximena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La pregunta que había temido durante tantos años ahora estaba frente a ella. Gael respiró profundamente.
Su mirada se encontró con la de la mujer que alguna vez amó y que ahora lo miraba como a un desconocido. Soy su padre. El silencio que siguió fue cortante. Emiliano frunció el ceño, intentando procesar esas palabras. Miró a su madre en busca de una confirmación. Ximena sintió que el corazón se le apretaba. Su mayor verdad, su mayor secreto, ahora estaba expuesto. Y nada volvería a ser igual. La mirada de Emiliano iba de Gael a Ximena. La confusión en su rostro le rompía el corazón a Ximena, pero ya no había nada que pudiera hacer. La verdad había sido dicha. ¿Mi papá?, preguntó Emiliano en un susurro. Ximena sintió que la respiración le fallaba. El momento que había evitado por años finalmente había llegado, y no sabía cómo proteger a su hijo de esa realidad. Gael, por su parte, dio un paso adelante, su expresión cargada de emoción. Sí, hijo. Soy tu padre. La palabra hijo salió titubeante, como si todavía no creyera tener derecho a decirla. Emiliano frunció el ceño, tratando de procesar esas palabras. Miró a Ximena esperando una confirmación, pero lo único que vio fue dolor en los ojos de su madre. ¿Tú lo sabías, mamá? Ximena cerró los ojos por un instante antes de enfrentar a su hijo. Lo sabía, mi amor. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Gael observaba en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Emiliano no parecía feliz ni emocionado. Parecía herido. Hice lo que creí mejor para ti. ¿Mejor para mí o mejor para ti? El corazón de Ximena se encogió ante la dureza en la voz de su hijo. Gael, que hasta ese momento solo había observado, se agachó hasta quedar a la altura del niño. Nunca supe que existías, Emiliano. Si lo hubiera sabido, habría estado contigo desde el principio. El niño lo miró con desconfianza. Para él, ese hombre era un extraño. ¿Y ahora quieres ser mi papá? ¿Solo porque descubriste que existo? Gael parpadeó, sorprendido por la madurez inesperada del niño. Ximena sintió un nudo en el pecho al ver que su hijo era más astuto de lo que imaginaba. Quiero ser tu papá porque eres parte de mí, respondió Gael con sinceridad. Sé que cometí errores en el pasado, pero quiero recuperar el tiempo perdido. El silencio que siguió fue tenso. Emiliano no respondió. Solo tomó la mano de su madre y dijo en voz baja. Quiero irme a casa. Ximena asintió, lanzándole una última mirada a Gael antes de alejarse con su hijo. Gael se quedó ahí, sintiendo por primera vez que no bastaba con querer reparar sus errores. Tendría que demostrar que merecía un lugar en la vida de su hijo. Y quizá, también en el corazón de Ximena. Gael sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su empresa estaba al borde del colapso, sus finanzas caían rápidamente y, por primera vez, no tenía a nadie que lo rescatara. Siempre había vivido bajo la seguridad de su fortuna, acostumbrado a tener el control de todo. Ahora, cada llamada era una deuda, cada reunión un fracaso, cada decisión un error que solo empeoraba su situación. El peso de la soledad se volvía asfixiante. Sus antiguos amigos de la alta sociedad lo evitaban, sus inversionistas lo abandonaron, y su propia madre, doña Fernanda, dejó claro que no movería un dedo para ayudarlo. Te lo advertí, Gael, dijo con frialdad. Jugaste con fuego y ahora estás pagando por ello. Él no respondió. Sabía que tratar de argumentar sería inútil. Por primera vez, no había una salida fácil. Pero nada lo atormentaba más que Ximena y Emiliano. Desde el día en que vio a su hijo, no había podido sacarlo de su mente. Intentó contactarlos, envió mensajes, incluso apareció cerca de su casa, pero Ximena lo mantuvo alejado. Emiliano, por su parte, parecía indiferente. No lo odiaba, pero tampoco mostraba curiosidad por conocerlo. Y eso lo destruía por dentro. El destino lo castigaba de todas las formas posibles. Una noche, sentado entre montones de documentos y cuentas que no podía pagar, Gael comprendió una verdad dolorosa. Por primera vez en su vida, estaba realmente solo. Y, lo peor de todo, había perdido lo único que realmente importaba. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad cuando Ximena llegó a casa esa noche. Emiliano ya dormía, ajeno al torbellino de pensamientos que inundaban la mente de su madre. Desde que Gael había reaparecido en sus vidas, no había tenido un solo momento de paz. Durante años, se convenció de que nunca tendría que mirar atrás, de que su pasado estaba enterrado. Pero ahora, ahí estaba él, insistiendo en formar parte de la vida de su hijo. De repente, el sonido de golpes firmes en la puerta rompió el silencio. Su corazón se aceleró. No necesitaba abrir para saber quién era. Al girar la perilla, encontró a Gael, empapado por la lluvia,
el rostro tenso, la mirada cargada de emoción. Por favor, Ximena. Solo escúchame. Ella cruzó los brazos, intentando ignorar la tormenta dentro de sí. No hay nada más que decir, Gael. Él pasó las manos por su cabello mojado, frustrado. Lo perdí todo. Mi empresa, mi reputación. Pero nada me duele más que haberlos perdido a ustedes. Ximena sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la mirada firme. No perdiste algo que nunca tuviste. Emiliano nunca te necesitó. Gael respiró hondo, luchando contra la desesperación. Sé que me equivoqué. Sé que fui un cobarde. Pero si algo aprendí de todo esto es que el dinero y el poder no significan nada. Lo único que realmente importa es lo que dejé escapar. Tú y mi hijo. El silencio pesó entre los dos. Lágrimas amenazaban con formarse en los ojos de Ximena, pero parpadeó rápidamente, negándose a ceder. ¿Crees que unas cuantas palabras pueden borrar el pasado? ¿Que puede simplemente aparecer en la vida de Emiliano y actuar como si nada hubiera pasado? Gael dio un paso adelante. No. Sé que tengo que demostrar que merezco estar en su vida. Y en la tuya también. El corazón de Ximena latió con fuerza, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Y si ya es demasiado tarde? Gael tomó su mano con delicadeza, su mirada implorando una oportunidad. Si todavía hay una pequeña parte de ti que siente algo por mí, déjame demostrarte que he cambiado. Ximena sintió que la respiración le fallaba. Ese era el momento decisivo. El silencio entre Ximena y Gael era pesado, cargado de todo lo que nunca se dijo. La lluvia seguía cayendo afuera, pero la verdadera tormenta ocurría dentro de ella. Durante años, soñó con este momento. Imaginó a Gael arrepentido, suplicando perdón, rogando por un lugar en la vida de Emiliano. Pero ahora que estaba sucediendo, la realidad era muy diferente de lo que alguna vez imaginó. Lo amó con cada parte de su ser, pero también sufrió como nunca. Reconstruyó su vida sin él. Aprendió a ser fuerte sin necesitar su presencia. ¿Gael había cambiado? Tal vez. Pero eso no borraba lo que hizo. Ximena apartó la mano que él sostenía y respiró hondo antes de hablar. Llegaste demasiado tarde, Gael. Él abrió los ojos, como si no estuviera preparado para esa respuesta. ¿Qué? Ella sostuvo su mirada, firme. Pasé años esperando que te dieras cuenta de lo que perdiste. ¿Pero sabes algo? Hoy ya no lo necesito. Gael sintió un nudo en el pecho. Ximena, por favor. Ella negó con la cabeza y sonrió con tristeza. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Gael intentó tomar su mano de nuevo, pero ella se alejó. Te amé, Gael. Más de lo que debía. Pero ese amor me destruyó. Y ya no soy la misma mujer que abandonaste. Él parpadeó, aturdido. ¿Y Emiliano? ¿También me alejarás de él? Ximena respiró profundamente. Emiliano decidirá si quiere que estés en su vida. Yo no lo detendré. Pero en cuanto a mí, lo miró por última vez, su mirada cargada de todo lo que alguna vez sintió, pero que ahora ya no existía. Yo seguí adelante. Gael se quedó inmóvil, incapaz de decir nada. Creyó que podía arreglarlo todo. Pero la verdad era que algunas pérdidas eran definitivas. Ximena entró a su casa y cerró la puerta. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre. Afuera, bajo la lluvia, Gael finalmente comprendió el peso de sus decisiones. La había perdido para siempre.